El equipo laico al servicio de la pastoral, a través del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, presentan Zagales del Buen Pastor. Buenos días, Luz y Sal, hermanos, a todos los que nos escuchan a través de Red San José Radio en el 106.9 de FM o a través de internet en www.encuentroconlaverdadradio.com o por nuestra página de Facebook, Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Bienvenidos al programa Zagales del Buen Pastor. Muy buenos días, les damos la bienvenida a nuestro programa de hoy. Mi nombre es Roberto Camacho y tengo el gusto de estar conduciendo el programa del día de hoy, presentando nuestra lección número 25 del Instituto de Formación para Laicos al servicio de la pastoral parroquial, que se titula La voz interior. Para iniciar, pongámonos en presencia del Señor. Señor, tú que nos has dicho que donde estamos dos o más reunidos en tu nombre, tú estás presente. Te ofrecemos este programa para la mayor gloria del Padre. Asimismo, nos ponemos bajo el cuidado de nuestra Santa Madre María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, pues el día de hoy nos dará mucho gusto recibir sus comentarios y saludos a través de nuestra página de Facebook, Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca, para que puedan ustedes enviarnos sus dudas y sus saludos, ¿verdad? El día de hoy tendremos la participación de nuestros hermanos de la parroquia de San Francisco de Asís en Valle de Bravo. Tenemos a mi hermana Juanita Salazar. Buenos días, hermana. ¿Te presentas, por favor, hermana? Con mucho gusto, hermano. Un saludo a todo el auditorio que nos escucha. Mi nombre es Juanita Salazar Urbina. Tengo 74 años de edad. Soy de Valle de Bravo, de la parroquia San Francisco de Asís, a donde doy servicio. Nivel de estudio es mi 13º grado. Terminé. Y director de 2º grado. Estoy sirviendo. Muy bien, hermana. Sí. Qué dicha tener tu participación. Eres un miembro distinguido, un ejemplo para nuestra obra, ¿verdad? Porque pues con 74 años de edad, la verdad, eres de admirar. Te felicito mucho, hermano. Gracias, hermano. Hermano Carlos, por favor, ¿te presentas? Claro que sí, hermano. Un saludo a todo el amable auditorio que nos escucha. Mi nombre es Carlos Mercado Velázquez. Tengo 62 años de edad. Vengo de la parroquia de San Francisco de Asís, Valle de Bravo. Y mi nivel de estudio, pues, estoy en el 11º de la Escuela de Pastoral. Tengo el cargo de subcoordinador suplente, hermano, a sus órdenes. Muy bien, hermano. Pues qué gusto tenerlos el día de hoy, pues aquí participando con nosotros en el programa. Ok, pues vamos a entrar a nuestra lección, ¿verdad? Y bueno, pues desde la semana pasada estamos presentando ya dentro de nuestras lecciones del instituto, ¿verdad? Y en los programas que estamos realizando, lo que son nuestras lecciones de moral. Y bueno, pues vamos a ver de qué se trata esto, ¿verdad? Hemos visto ya que la moral es la ciencia que rige el comportamiento del hombre y lo hace mediante normas que regulan sus hábitos y costumbres. De aquí que la moral del hombre se conforma de los valores espirituales con que fue criado y que aprendió a lo largo de su vida. Estos principios de fe regirán la vida del individuo y su comportamiento ante su familia y ante la sociedad, delineando los límites
que se establecerán en su vida pública y privada. Hermana Juanita, ¿podrías hablarnos de qué son las normas naturales? Todo hombre cuenta en su interior con dos factores normativos de su conducta, los cuales actúan siempre con sentido de advertencia, no como limitativos o restrictivos. Estos dos factores son la ley natural y la conciencia. La ley natural es algo que viene adherido ya a nuestra alma, a nuestro cuerpo, y viene de Dios. La conciencia se va adquiriendo según el conocimiento que va uno adquiriendo en nuestra vida. Ok, hermana, me queda muy claro. Estas normas naturales ya las traemos nosotros, se puede decir, tatuadas en nuestro corazón, ¿verdad? Sí, Ya lo traemos, así. nacemos con esas normas que de alguna manera nos dicen qué está bien y qué está mal, ¿verdad? Muy bien. Hermano Carlos, esas normas han llevado al hombre a realizar leyes. ¿Podrías definirnos qué es una ley? Pues sí, una ley es lo mismo de una norma, que es una disposición racional ordenada al bien de la comunidad. Esta es emitida y promulgada por la autoridad y constituida con un sentido de obligación. Decimos que es una disposición racional porque es conforme a la razón, no es hecha por capricho y sin ningún motivo. En la actualidad podemos tomar como ejemplo la ley que se ha creado sobre el feminicidio, ¿verdad? Que es por necesidad que se creó esa ley, ¿verdad? Porque se está ofendiendo mucho a las mujeres. Entonces ya se transforma un maltrato, una agresión a una mujer como un feminicidio, ¿no? También es ordenada al bien común, ¿por qué? Porque pues no debe de ser creada para beneficiar a un solo grupo o a una sola persona, ¿verdad? O a las autoridades, ¿no? Esta es por el bien de toda la comunidad. Y es emitida y promulgada. ¿Qué quiere decir emitida? Pues cuando se crea, se emite, ¿verdad? Se emite la ley. Y se promulga cuando se da a conocer, que es una obligación, por ejemplo, aquí en México, es una obligación del gobierno darla a conocer. ¿Cómo se da a conocer? Pues por medio de la Gaceta de Gobierno, que es una forma gratuita que todo mundo podemos adquirir, pues para conocer esa ley. Y es obligación también del ciudadano conocer la ley, ¿verdad? De esa forma se promulga en este tiempo. Pero remontémonos al tiempo de los 10 mandamientos, por ejemplo. Y nos vamos a preguntar, bueno, ¿y cómo promulgaron los 10 mandamientos si en ese tiempo no había la Gaceta de Gobierno, ¿verdad? Claro. Entonces, en el libro de Deuteronomio está cómo Dios promulga los 10 mandamientos. Y muy fácil, nos dice que de los padres a los hijos debe de pasar esos 10 mandamientos, que sepan los hijos, dice, grábenselos en la frente, cuélguenselos en los postes, póngaselos en la puerta. ¿Por qué? Porque antes ese es el mandato de Dios para promulgar sus 10 mandamientos, que todos lo conozcamos, ¿no? Y bueno, también dice que está constituida por la autoridad, por lo que por todos debe de ser aceptada y obedecida. Y por último, pues también es con sentido de obligación y de cumplimiento. Todos tenemos la obligación de cumplir esa ley creada por la autoridad. Me queda muy claro, muy buena explicación, hermano Carlos. Y bueno, pues efectivamente las leyes se establecen pues para que vivamos de una forma armónica, ¿verdad? Para que la sociedad pues sea llevadera. Pero, hermana Juanita, ¿podrías explicarme qué clase de leyes existen? Pues existen dos clases de leyes, la divina y la humana, según la promulguen Dios o el hombre. La ley de Dios es eterna, es inmutable, es universal y es absoluta. La ley del hombre es
particular, temporal, mutable y relativa. ¿Sí? Muy Y bien, toda ley viene de Dios. De ahí se deriva la ley del hombre, ¿sí? Del decálogo. claro, porque el decálogo es el modelo que sirve al hombre para darle forma a sus leyes, ¿verdad? Todas las Sí, naciones, pues, hacen sus leyes en torno a ese decálogo, ¿verdad? Porque el decálogo así. es perfecto. Ahí es tan perfecto que yo siempre le he dicho a mis alumnos cuando doy el curso, la ley de Dios está escrita en piedra porque no se le puede cambiar nada. No se le puede cambiar absolutamente nada. Y por eso Dios se la entrega a Moisés escrita en piedra, ¿verdad? Piedra. Muy bien. Pues qué interesante. Hermano Carlos, pues todo esto nos lleva a una serie de situaciones que el ser humano realiza y lleva en su vida. Y una de ellas, pues, es, como bien mencionabas hace un momento, pues la conciencia, ¿verdad? ¿Podrías explicarnos qué es la conciencia? Pues la conciencia es lo que nos diferencia de los animalitos, ¿no? Por ejemplo, es el conocimiento que el hombre va adquiriendo de sí mismo y de todo lo que nos rodea. Porque el hombre como criatura humana no solo siente y conoce, sino que sabe que lo siente y que lo conoce. Decía yo que eso es lo que nos diferencia de los animales, porque los animales se guían por instinto. Mi gato, por ejemplo, ¿no? Se fue 2, 3 meses de la casa y finalmente a los 3 meses regresa, pero regresa por instinto, por hambre o porque le gusta estar en la casa, ¿no? En cambio, el hombre sale y regresa porque sabe que es su casa, que es su hogar. Entonces lo siente, siente la necesidad de regresar por el amor a su familia y todo, pero el gato no siente. Hay gatitos pues por hambre matan un ratón, ¿no? Pero es por instinto. Así es. Entonces, esta es la conciencia, lo que nos distingue de los animales, ¿no? Perfecto, hermano ¿No? Carlos. Ahora, hay varias clases de conciencia, ¿verdad? Eh, bueno, más bien no varias clases, sino que nuestra conciencia puede ser muy, muy leve o ignorante, o puede ser también instruida y enriquecida, según cada quien nos esforcemos para hacerlo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay personas muy instruidas que tienen una conciencia pues muy, muy alta. ¿Por qué? Porque leen la Biblia, porque ven estos programas tan buenos como lo de Ságales del Buen Pastor, ¿no? O porque entran a escuela de pastoral y van Claro. aprendiendo y van como me pasó a mí. Yo era un ignorante en todo esto, ¿no? Y hasta la fecha todavía hay muchas cosas que sigo aprendiendo día con día, pero es como va uno enriqueciendo su conciencia. Así es, hermano Carlos. Efectivamente, como dices, la conciencia, pues, tiene variantes, ¿verdad? Y dentro de esas variantes, pues encontramos una que es la conciencia moral. Hermana Juanita, ¿podrías explicarnos qué es la conciencia moral? Pues como dice el hermano Carlos, que la conciencia viene a ser un juicio práctico que el hombre hace acerca del bien y del mal, ¿sí? De acuerdo a sus actos, ¿verdad? Ya sean buenos o sean malos, de acuerdo a la bondad o la malicia que el hombre tenga y según su acto que él realice, va a tener un sentido de obligación, ¿verdad? Porque tal acto debe de ese acto se derivan como sentidos de responsabilidad, ¿verdad? Cada quien es responsable de sus actos, sean buenos o sean malos. Así es, hermana Juanita. Efectivamente, la conciencia pues nos va dando ese Esa sentido, parte. ¿verdad? Nos va creando una moral, decimos, una moral que nos marca que está bien o que está mal, y en base a eso, pues podemos calificar a ciertas personas o a ciertos ciudadanos, ¿verdad?
como buenos ciudadanos o como malos ciudadanos, ¿verdad? Ciudadano. Y sobre todo, bueno, a lo que nos interesa a nosotros es ser buenos ciudadanos, pero buenos ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? Dios. Entonces, ya habíamos visto en alguna clase anterior de nuestro curso que somos ciudadanos de dos ciudades, ¿verdad? Y decíamos que somos ciudadanos de dos ciudades porque somos ciudadanos de esta vida terrena y somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, Así es. esa moral nos debe de dar ese sentido para que podamos ser buenos ciudadanos del reino de Dios, ¿verdad? Y pues, bueno, ok. La moral la adquirimos por medio de nuestras vivencias y enseñanzas a través de la vida. Esto nos permite formar límites. Estos límites delinearán nuestras acciones para con los nuestros y con la sociedad. Y por supuesto nos llevarán a crear normas y leyes que debemos de respetar para tener una sana convivencia con nuestros hermanos y conciudadanos. Pues vamos a pasar a un corte y pues hacemos la invitación para los que nos están escuchando puedan enviar sus preguntas, sus comentarios, saludos a nuestra página de Facebook, que es Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Mándanos tus inquietudes, tus ideas. Queremos saber de dónde nos están escuchando. Queremos que participen ustedes también dentro del programa y pues estaremos esperando todos sus comentarios. Regresamos. El amor de Cristo nos apremia, hasta que Cristo se forme en ustedes. Zagales del Buen Pastor. Regresamos. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti Ser luz y sal, la aspiración de llegar a iluminar al mundo como obra de su fe y darle sabor por medio de su testimonio. Zagales del Buen Pastor. Continuamos. Estamos en el programa Zagales del Buen Pastor con el tema La voz interior. Vamos a continuar con nuestros temas. Estábamos checando, ¿verdad? Estábamos viendo todo lo que es la voz interior que existe en cada uno de nosotros y que no es otra cosa que nuestra conciencia, la cual se ve limitada por nuestra moral y por todos los principios que hemos adquirido a través de nuestra vida y de nuestra crianza, ¿verdad? Por eso es tan importante, yo lo comento mucho con todos los padres de familia, pues que es muy importante que formemos buenas raíces morales en nuestros hijos para que crezcan siendo buenos ciudadanos.
Ok, hermano Carlos, pues ya habíamos visto que la conciencia tiene variantes y una de ellas nos explicaba la hermana Juanita que es la conciencia moral. Todo esto nos lleva a crear una situación que es la responsabilidad. ¿Podrías comentarnos acerca de esto de la responsabilidad? Claro que sí, hermano. La responsabilidad es el primer efecto que produce la presencia de la conciencia en el hombre, ¿sí? Es una cualidad del alma por la que el individuo cumple lo que debe de hacer de acuerdo con su conciencia. También esa responsabilidad, pues, es hacernos conscientes, ahora si valga la redundancia, del efecto que producen nuestros actos, ¿no? Cuando hacemos un acto bueno, cuando hacemos el bien, ahora sí podríamos tomar todo lo que son los actos de misericordia, ¿no? Visitar al preso, vestir al desnudo, todo eso. No sé si ustedes lo han sentido, pero cuando se hace algo así, se siente una paz interior, se siente una cosa muy agradable. Yo siento que esa es la buena conciencia. ¿Cierto? En, en cambio, cuando hacemos un acto malo, que yo también lo he sentido, porque, bueno, soy pecador, ¿no? Y hace un acto malo, se porta uno mal, pues ¿qué pasa? Que vivimos con la angustia, con el miedo, ¿sí? Eh, Hay veces que se hace algo tan malo que, por ejemplo, pega hasta el insomnio y todo eso, ¿no? Entonces, cero responsables, pues es obedecer la ley de Dios. Además, somos responsables precisamente porque fuimos creados libres, ¿no? No nos hicieron robots. Ahora ya se crearon muchos robots, y hay, por allá se oye decir en China o no sé, en Estados Unidos, que ya hasta hicieron un robot que hace el quehacer o un perro que cuida la casa, pero es robot, ¿no? Finalmente no hay ninguna libertad. Son criados para hacer lo que tienen que hacer y ya. En cambio, nosotros como hombres, Dios nos creó con ese libre albedrío, ¿no? Entonces, de la responsabilidad, pues nace el sentido de la obligación, ¿verdad? Ok, perfecto. Me queda muy claro con tu respuesta y efectivamente todo esto nos crea una obligación. ¿Nos podrías explicar de qué se trata esto de la obligación, hermana Juanita? Con mucho gusto, hermano. Es la necesidad es una necesidad moral en que coloca la ley a una persona de hacer algo o no hacerlo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues todos estar tentado a hacer alguna acción mala, ¿verdad? Mi obligación, si soy cristiana, pues tengo una moral allí, ¿verdad? Muy No lo bien, voy a hacer, aunque sea que me esté diciendo que lo haga, no lo hago, ¿verdad? Entonces ahí dice hacer o no hacer algo, así es. Es ¿sí? como Y de allí viene un un límite, límite ¿verdad? exactamente, Un límite que tenemos un parámetro, para no hacer las cosas que tienen un sentido malo, ¿verdad? Ok, claro. porque cuando realizamos las cosas que son malas, pues esto nos lleva a una situación que se llama pecado. ¿Podrías explicarnos qué es un pecado, hermano Carlos? Pues sí, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Es un acto contrario a la voluntad y a la ley divina. Pues con sentido de desobediencia a su voluntad y desacato a su autoridad. Yo diría que el pecado es la causa de todos los males que aquejan al hombre, ya que nos aleja de Dios, de nuestro prójimo, del mundo en que vivimos y pues finalmente hasta de nosotros mismos. Y sobre todo es un acto de no amor. Este acto tiene su origen pues desde siempre, ¿no? Por el egoísmo. El hombre despreció a Dios, a su creador, por querer ser como Dios, como le pasó a nuestro padre Adán. Él comió del fruto por querer ser como Dios, ¿no? Y eso me suena muy en la actualidad. Ya el hombre también ya quiere ser como Dios.
Entonces es el culto del yo, ¿no? Yo soy el centro del mundo, el centro del universo. Y eso no puede ser porque Dios es el centro de todo. Ese También en es, síntesis es el mismo pecado que cometió Satanás cuando se rebeló por soberbia contra el mismo Dios. Entonces, el pecado de la soberbia, pues también es lo que nos aleja de Dios, ¿no? Y bueno, más adelante ya veremos, seguiremos hablando sobre el pecado. muy bien, efectivamente, ese es el problema de todo esto, ¿verdad? El pecado nos aleja de Dios y el pecado más grande es que queremos ponernos en lugar de Dios. Entonces, ese es el pecado más grande que puede existir, ¿verdad? Y bueno, pues con respecto a esto, pues, ¿qué podrías comentarnos, hermana Juanita, eh, en cuanto al sentido de la obligación? Pues la obligación nace de la responsabilidad por el cumplimiento de la ley. Esto quiere decir que al legislador le toca hacer que el mandato sea conocido. No puede ser aceptado si no tiene o no pone los medios para su cumplimiento, ¿sí? O sea que para que sea cumplido, tiene que darse a conocer y obedecido. Así es. No sé si me Debe, de, expliqué. claro que sí, hermana Juanita, me queda a mí muy Sí. claro. Y esto nos llevaría entonces a que si no cumplimos con nuestras obligaciones, pues entonces vamos a tener una sanción, ¿verdad? Hermano Así. Carlos, ¿podrías explicarnos cuál sería ese sentido de la sanción? Claro que sí, hermano. Bueno, pues toda ley en sí misma debe tener la sanción incluida, ¿no? Ya que, pues, si nada más existieran las leyes sin sanción, por ejemplo, que se creara la ley de no robarás, ¿sí? O no robar en nuestra constitución, por decir, pero no hay una pena, no hay una sanción, pues todo el mundo seguiría robando, ¿no? Como decíamos por acá, si no fuera por la sanción, aunque hubiera las leyes, estuvieran las calles llenas de delincuentes, ¿no? La ley, bueno, el hombre es libre. La única forma de garantizar el orden de nuestra comunidad, pues es poniendo las sanciones. Y hablando de la ley de Dios, pues la sanción, pues también hay nuestra sanción, ¿no? En la ley de Dios nos dicen en algunas citas bíblicas, por ejemplo, si no estás bien con tu hermano y vienes a dejarme ofrenda, no. Ve primero y ponte en paz con tu hermano y después ya regresas a dejar tu ofrenda. Hay otra cita bíblica también que dice que si tienes un conflicto con otra persona, ponte de acuerdo con él antes de que te lleve al juez y el juez te meta en el lugar de castigo, ¿no? Ese lugar de castigo yo siento que es el que habla de la sanción cuando rompemos un mandamiento de la ley de Dios, cuando transgredimos la ley de Dios, pues ahí está nuestra sanción, ese castigo que dice, ¿no? Muy bien, efectivamente, dentro de nuestras leyes humanas existen sanciones que a veces nos las aplican o a veces andamos viendo cómo nos las brincamos esas sanciones, ¿verdad? Y bueno, pues con la ley de Dios, ahí sí no hay para dónde, ahí sí no hay de que puedes dar una mordidita o algo, porque ahí la sanción es la sanción, ahí la sanción es en serio. Y bueno, pues desgraciadamente con la ley del hombre, pues como somos imperfectos, ahí la sanción pues hay veces que ni siquiera se cumple, porque hay veces que tratamos nosotros mismos de evitar la sanción. Y bueno, todo esto nos llevaría a pensar que los actos malos que cometemos, pues deberían de ser calificados, ¿verdad? Y tendrían una situación de gravedad. ¿Cómo describes
gravedad de la falta, hermana Juanita? Pues siguiendo lo que comentaba Carlos de la sanción y lo que usted, hermano, ha dicho de la gravedad de la falta, pues vienen las infracciones, porque muchas veces hay pecados que son graves, pero hay otros que son más gravísimos que otros. Las faltas son muy graves, ¿verdad? Dependiendo de la importancia de unas y otras, ¿verdad? La misma ley la misma ley por la materia de su mandato determina esa importancia de la obligación, ¿verdad? La Yes. gravedad de la falta. En las leyes humanas, pues sí determina la ley según el tamaño de la pena, ¿sí? La ley determina esa sanción o Esa esa sanción, ¿verdad? falta, ¿sí? Y Así es. en las leyes divinas, que son las de Dios, determina el tamaño de la pena y el premio o el castigo, según sea la falta. Si faltamos a la ley de Dios, a los mandamientos, pues estamos cometiendo una falta grave, ¿sí? Que más adelante vamos a ver que las faltas graves, ¿sí? La ley de Dios castiga y premia, ¿verdad? El castigo, pues ya sabemos dónde es, el infierno o la ausencia de Dios, y el premio, que es lo que buscamos todos en esta vida, por eso estamos en la escuela de pastoral, para irnos formando y siendo mejores cristianos y ciudadanos. Muy bien. ¿Sí? Es muy cierto lo que dices, hermana Juanita, porque en la ley humana, pues sí existen sanciones, pero no existen premios, ¿verdad? En la ley de Dios sí existe una sanción o existe un premio. Y bueno, el peor castigo que podemos recibir nosotros por parte de Dios, pues es perder su gracia, ¿verdad? Perder su gracia y ganarnos un sitio en un lugar que pues no quisiéramos llegar ninguno de nosotros, que sería el infierno, ¿verdad? Y pues la verdad es de que creo que a diferencia de las leyes humanas, pues por eso Dios nos da esas alternativas de poder ser buenos o faltar, ¿verdad? Ahí tenemos nosotros la, tenemos la libertad de poder escoger las cosas. El pecado es la forma de agresión a la ley de Dios. Se dividen en dos tipos de pecado, que son veniales y mortales, los cuales son clasificados así por la gravedad de la falta. Y estos tendrán diferentes consecuencias, en la cual la más grave es la pérdida de la gracia de Dios. Y como explicábamos, pues la gravedad de tu falta te puede llevar a perder la gracia de Dios y a que vayas al lugar de condenación. Los invito a que sigan enviando sus comentarios y preguntas a nuestra página de Facebook, Programa Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca. Queremos saber sus opiniones, queremos que se comuniquen con nosotros y pues mándenos sus comentarios, ¿verdad? Regresamos. El amor de Cristo nos apremia, hasta que Cristo se forme en ustedes. Zagales del Buen Pastor. Regresamos. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer
nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que este dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor, dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. Déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, déjame nacer de nuevo, Señor. No importa la edad que tenga, tú no lo tienes en cuenta, déjame nacer de nuevo, Señor. Ser luz y sal, la aspiración de llegar a iluminar al mundo como obra de su fe y darle sabor por medio de su testimonio. Zagales del Buen Pastor. Continuamos. Para los hermanos que nos acaban de sintonizar, estamos con el tema La voz interior, lección número 25 de nuestro curso de primer grado en nuestra escuela de pastoral. Estamos en el programa Zagales del Buen Pastor. Y bueno, pues estábamos viendo con mis hermanos, Carlos y Juanita, todo lo que es la situación del pecado y a qué nos conlleva a caer en esta situación de pecado. Hermano Carlos, ¿podrías describirnos de qué maneras hay de faltar a la ley de Dios? Claro que sí, hermano, con mucho gusto. Bueno, yo creo que todo buen católico se la sabe, porque la repetimos cada vez que vamos a misa, ¿no? Cuando rezamos el yo pecador, ahí están las maneras de faltar a la ley de Dios por pensamiento, palabra, obra y omisión, ¿verdad? Decimos que es por pensamiento, bueno, pues cuando consentimos pensamientos malos o nocivos, ¿no? Aceptar un deseo culpable, impuro. A veces traemos a nuestra mente imágenes malas, fantasías, a las que todavía le agregaríamos la gravedad de la sugerencia de que nosotros estamos realizando eso, ¿no? Ahí es cuando se convierte en una tentación, ¿sí? Por ejemplo, un violador empieza pues por ahí, ¿no? Teniendo malos pensamientos, imaginándose cosas y cosas y alimentando eso hasta llegar a delinquir, siendo de que es tan fácil. Digo, yo siento que todo pecado empieza aquí, ¿no? En la mente, ¿sí? Y ahí es donde se empieza a desarrollar, siendo tan fácil que podríamos inmediatamente rechazar eso, porque por eso nos dio Dios la conciencia, por eso tenemos esa obligación y esa responsabilidad de tener una conciencia recta, como lo acabamos de mencionar. Y bueno, pues también pecamos por medio de la palabra, injuriando, a veces calumniando a las personas, diciendo cosas que no, ¿verdad? Maldiciendo. Muchas veces nos dejamos arrastrar primeramente por un pensamiento de resentimiento hasta llegar a veces a maldecir a la persona por medio de la palabra.
Por obra, pues todo cuando intervienen nuestras facultades corporales. Ya ese resentimiento nos hizo enojar tanto que nos encontramos al enemigo y ahí no le vamos a los trancazos, ¿no? O hasta cosas peores. A lo mejor hay gente que ha llegado hasta a matar a una persona por ese odio, ese resentimiento que estuvo alimentando y que primeramente fue un pensamiento, ¿verdad? Sí, Por omisión, pues no cumplir las cosas que debemos de hacer. Muchas veces, bueno, están las obras de misericordia simplemente, ¿no? Visitar al enfermo, visitar al preso, vestir al desnudo. A veces tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. Y ese es un pecado de omisión también. Bueno, pues es lo que ef- puedo yo. efectivamente, hermano Carlos, nos explicas muy bien la cuestión de cómo podemos faltar a la ley de Dios, ¿verdad? Y pues como nos mencionas tú mismo, pues esto nos debe de normar un juicio, ¿verdad? Eh, y pues ese juicio debe de intervenir en nuestra conciencia. Hermana Juanita, ¿cómo interviene la conciencia en el juicio de los actos humanos? En el juicio del acto humano interviene la conciencia de dos maneras, antes del acto y después del acto. ¿Qué quiere decir esto? Antes del acto, pues nos ilustra sobre su naturaleza moral, permitiendo, aceptándola o prohibiendo o ordenando su ejecución. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Verdad? Dependiendo. Después del acto, aprueba, acepta, reprocha, ejecuta, ¿verdad? Premia o aprueba, ya sea castiga con su reproche de manera de remordimiento, ¿verdad? Todos tenemos en nuestra conciencia ese remordimiento cuando hacemos algo malo, ¿sí? Ese remordimiento, según sea el acto, ¿verdad? Bueno o malo. Muy bien. Y pues esto me llevaría a pensar, hermano Carlos, pues como dice mi hermana Juanita, ¿verdad? Deberíamos de ser rectos. ¿Por qué debemos de tener una conciencia recta, hermano Carlos? Pues bueno, porque nacimos llamados a la santidad. Entonces es nuestra responsabilidad de todo hombre que nuestra conciencia sea recta. Aquí nuestra lección de la voz interior nos enseña que la conciencia pues puede ser veraz o errónea, enterada o ignorante, cierta o dudosa, recta o falseada. La recta y falseada bueno, se puede dividir en relajada cuando se juzga con ligereza o estrecha juzgar a condición de pecado todo, ¿no? Yo tengo una conciencia muy estrecha, todo me parece mal. Eh, en la escrupuleza, pues es todavía una exageración más de la estrecha. Hay gente muy escrupulosa que todo, quisieran que, ay, mira, ese es bien santucho, va a la pastoral y se va acá al fútbol y se toma una cerveza. Bueno, es juzgar con ligereza, ¿no? Escrupulosamente. Eh, Confusa también es resolver de modo diferente casos similares, ¿sí? Cuando a veces a lo mejor por conveniencia o X, juzgamos a lo mejor a alguna gente pobre lo juzgamos con todo el rigor por la misma causa que hace un joven y que, no, pobrecito, pues está aprendiendo a vivir, ¿no? Por decir algo. Engañada también la que es afectada por agentes externos, ¿sí? Que a lo mejor porque una persona tiene un enemigo, me habla mal de ese enemigo para que yo también eh, tome esa conciencia mal de él, ¿no? Claro, Y bueno, reflexionando en esto, aparte también hay mucha gente engañada ahorita, con una conciencia muy engañada por todos los medios de la comunicación, muestran malos actos o malas cosas como buenas, ¿no? Definiéndolas como si fuera bueno, como si fuera normal o como si no tuviera nada de malo hacerlo.
esa también puede ser una conciencia, pues engañada, ¿no? En nuestro Claro, tiempo. así es, hermano, así es. Y bueno, pues en base a todo lo que nos dices tú, pues esto nos lleva a que si nuestra conciencia es flaca, pues bueno, vamos a pecar y pues si pecamos, ¿qué sentido del pecado existe, hermana Juanita? Pues sí, es un acto de no amor. El pecado es un acto de no amor que tiene su origen en el egoísmo del hombre. O sea que el hombre tiene su culto al yo, ¿verdad? Primero yo, después yo y por último yo. El hombre desprecia a Dios con su actitud, ¿verdad? Este, se coloca en lugar de Dios dentro de su corazón, de su mente y de su voluntad, tal como aconteció en el pecado de Adán, ¿verdad? Cuando Dios le prohibió que comiera del árbol del fruto del bien y del mal. ¿Y qué hicieron? Pues comieron, ¿verdad? Desobedecieron a Dios, desobedecieron la ley de Dios y Muy se bien. pusieron en su lugar, ¿sí? Y cometieron También el así, pecado de los ángeles, ¿verdad? Se rebelaron contra Dios, hicieron su grupo aparte, rebelándose contra Dios y queriendo ser la cúspide, así ellos, es. ¿verdad? Y Por entonces, su soberbia. y Ujú. entonces eso los lleva a una gravedad Muy, muy fuerte del muy pecado, fuerte. ¿verdad, hermana Juanita? Sí, Y, así es. pero entonces, pues esa gravedad del pecado también, pues debe tener una responsabilidad en ese pecado. ¿Qué nos puedes explicar tú al respecto, hermano Carlos, con respecto a la responsabilidad del pecado? Pues sí, bueno, se toma bajo el sentido de la tentación como producto de la actuación, ¿no? Echándole la culpa al demonio, a sus aliados, el mundo y la carne. Pero sobre todo el hombre, y de este modo se le condena a como una víctima pasiva en la caída, pero no es así. El pecado es un acto humano y personal. La tentación solamente es una invitación o incitación al hombre. El hombre es el que con libre albedrío elige el hacerlo o no, ¿sí? Ahora, en la actualidad, a pesar de que los medios de comunicación han progresado tanto, pues hay mucha gente ignorante en todo esto, ¿no? No quieren saber nada de Dios, ¿sí? Se les hace aburrido, pero es una responsabilidad del hombre, ¿no? Ahora decir la responsabilidad porque el hombre elige qué hace y qué no hace. Claro. A veces nos decimos, ay, es que hice esto malo porque me tentó el diablo y pues lo acabamos de decir muy claro, ¿no? No, el hombre es el que decide hacer el acto o no hacer. Claro, el maligno te presenta la tentación y tú como responsable de tus actos decides si lo haces o no lo haces, ¿verdad? Y entonces, no, bueno, caíste en el engaño, pues ni modo, tienes que pagar tu sanción, ¿verdad? Por haber caído en esa situación. Así Y, es. y pues entonces, al caer en ese pecado, pues transgredimos la ley, ¿verdad? Por qué el pecado transgrede la ley, hermana Juanita? Así es, hermano, porque es producto del diablo, dice, ¿verdad? Que muchas veces la tentación o el demonio nos pone, como decía Carlos, nos los pone bien bonito hasta que caemos, ¿verdad? O por las concupiscencias, ¿verdad? Las tres concupiscencias de la carne, ¿sí? De ello, pues la tentación viene a ser esa ocasión de pecado. El pecado es un acto humano negativo, porque está transgrediendo la ley de Dios, ¿sí? También transgrede la ley del hombre o la ley de la naturaleza, ¿verdad?
El apóstol San Pablo nos dice que el hombre es simplemente un rebelde a la ley, ¿verdad? Porque es un hombre sin ley. Y el apóstol Santiago también nos habla acerca de la tentación, ¿verdad? Porque muchas veces pensamos que la tentación viene de Dios. Dios no pone algo así para el hombre, ¿sí? No puede venir el mal de Dios, que Dios es amor, ¿sí? Entonces, hay veces algo de eso se instrumenta, pero el apóstol Santiago nos dice que dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla, recibirá en premio la corona de la vida, ¿verdad? Entonces, pues debemos como humanos con la mano de Dios, ¿verdad? Con la ayuda de Él, poder resistir la tentación, ¿sí? Muy bien, hermana. A Dices, través de la oración, a través de leer la Sagrada Escritura, a través de acercarnos a los sacramentos, ¿verdad? Todo eso va a ayudar a que no caigamos en la tentación. dices algo muy cierto, hermana Juanita, porque efectivamente las tentaciones no nos las manda Dios, las tentaciones nos las pone el diablo y Dios lo que nos puede mandar son pruebas y esas pruebas pues son pruebas que Él nos pone pues para ver si nuestra fe realmente es fuerte, ¿verdad? Y si nuestra moral y nuestros principios son fuertes. Pero Dios no nos manda tentaciones, nos pone pruebas, pero las tentaciones nos las manda el Vienen de... diablo. Así es. Entonces, pues todo esto de los pecados, pues hemos estado hablando de pecados y pecados. ¿Qué clasificaciones tiene el pecado, hermano Carlos? Pues tiene varias clasificaciones. Por ejemplo, se clasifica en interno y externo. En interno es cuando intervienen solo las facultades del alma, como puede ser el entendimiento, el conocimiento, el pensamiento, la voluntad, la intención, la decisión. Y externos cuando intervienen además las facultades corporales. También se clasifica en mortal o venial. Mortal es todo acto cometido en materia grave, ¿sí? En completa advertencia y conocimiento. Y el pecado venial es una acción cometida en materia leve o en materia grave por ignorancia, ¿sí? Ser cómplice de algún pecado que cometa algo otra persona mortal, un pecado mortal, pero sin saberlo, ¿verdad? Por su autor puede ser original. También se clasifica en personal o pecados actuales, que son los que por medio de nuestros actos. Por la forma es por acción, en ofensa directa a Dios, en ofensa al prójimo, en ofensa de uno mismo. Por omisión, pues ya hemos platicado de omisión, Claro. que es el no hacer un bien, ¿verdad? Pudiéndolo hacer. Y por su objeto es pecador en ofensa directa a Dios, en ofensa del prójimo, en ofensa de sí mismo, en ofensa indirecta a Dios a través de la naturaleza, también dañando a la naturaleza. Se peca. Ok, hermano Carlos. Hermana Juanita, ¿podrías así brevemente decirnos cuáles son los efectos del pecado? Sí, sobre todo el pecado mortal. Este pecado, como es muy grave, priva de la presencia de Dios, o sea, produce la muerte espiritual, ¿verdad? Así es. Sí, Y priva de la gracia santificante, ¿verdad? Nos hace reos del castigo eterno, que es el infierno, y nos priva de la presencia de Dios, ¿sí? O pues sea que sí, es un pecado gravísimo, así ¿sí? es. Y bueno, pues debemos de tener cuidado de no caer en ese tipo de pecados porque pues nos condenan ese tipo de pecados, ¿verdad? Pues
Desafortunadamente, hermanos, el tiempo se nos consume y bueno, pues podemos concluir que la voz interior en nuestra conciencia, la cual se ve limitada por los principios morales adquiridos a través de nuestra vida, por medio de la ley de Dios, las leyes humanas, norman la vida del hombre y de las comunidades, considerando que todo principio de autoridad viene de Dios, ¿verdad? La conciencia es el conocimiento que el hombre adquiere de todo lo que le rodea y por ella puede distinguir entre el bien y el mal. La responsabilidad nos da obligaciones con las leyes que nos dicta Dios y el hombre. Quiero agradecer su participación, hermanos. Fue muy enriquecedora y pues agradezco mucho el que hayan estado presentes aquí con nosotros en el programa. Hermano Carlos, muchas gracias. Hermana Juanita, también quiero agradecer al padre Jorge Rosas, que es el responsable de la Comisión de Comunicaciones de la Arquidiócesis de Toluca, a nuestro staff, Belén, Cari, Lalo, Lupita, a los miembros del equipo laico al servicio de la pastoral que nos están apoyando en la producción del programa, nuestra hermana Sonia, Luis, Felipe, y asimismo, pues los invitamos a entrar a la página de nuestro instituto, Programas Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca, para que conozcan más de la obra y puedan integrarse en su parroquia a este fabuloso instituto y conocer la escuela de pastoral. También para que nos acompañen en el siguiente programa, el próximo lunes a las 11 horas, para que lo puedan ver o escuchar, como decían ustedes, en nuestro portal de Facebook, Zagales del Buen Pastor, Arquidiócesis de Toluca, o por la estación de radio, Encuentro con la Verdad, radio.com. Para los que no pudieron escuchar el programa completo, los invito a que lo hagan el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Y bueno, te damos gracias, Señor, por este mensaje de fe y esperanza tan lleno de amor que nos das a través de nuestros invitados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Luz y sal, hermanos, les agradezco su Reunir y participación. servir. Reunir y servir. Hasta el Gracias. próximo lunes. No se pierda nuestro próximo programa. Gracias, hermano. La Escuela Pastoral es una institución de enseñanza que se dedica a impartir instrucción religiosa católica para obtener una formación integral de auténticos cristianos. Zagales del Buen Pastor.